Para descubrir las difíciles concepciones de desarrollo y buen vivir, se ha querido comenzar por plantear una encuesta vía red social, en concreto Instagram, en la cual se han realizado 2 preguntas a un público mayoritariamente en la franja de 17 a 27 años. ¿Qué entiendes por desarrollo? Y ¿qué crees que significa buen vivir? Las respuestas a ambas preguntas no dejan lugar a dudas. En líneas generales puede inducirse que responden al concepto occidental de desarrollo, factor influenciado asimismo por la localización del mismo público, mayoritariamente occidental. Se puede apreciar una concepción lineal de la noción de desarrollo y de buen vivir, en la que ni siquiera se repara en el desarrollo como algo más allá de vivir a gusto, con las comodidades pertinentes y sin preocupaciones. Se trata de una idea occidentalizada, puesto que si se formulasen esas 2 mismas preguntas a individuos pertenecientes a la cara no occidental, las respuestas obtenidas distarían de las presentadas en este trabajo. Por ejemplo, una respuesta podría consistir en la posesión de recursos mínimos para subsistir, alimentos, sanidad y un hogar fijos. Desde sus orígenes a finales de los años 40, la noción del desarrollo se diseña desde Estados Unidos como estrategia geopolítica, aunque adquiere un carácter misional y moral, el compromiso de los países autodenominados desarrollados para ayudar a los países y sociedades con dinámicas económicas y socioculturales diferentes, básicamente excolonias, para que se modernicen, es decir, adopten la vía del desarrollo o, en otras palabras, se inyecten de la lógica capitalista. En este contexto, el discurso del presidente Truman en 1949 es una clara representación del desarrollo en clave eurocentrista, cobrando importancia a la llamada colonialidad del poder. El claro enfoque neocolonial del desarrollo es cuestionado sobre todo por su excesivo economicismo y no tanto por el evolucionismo. Las críticas al desarrollo se han dirigido no solo hacia el concepto en sí, considerado problemático, sino también a las diversas teorías que emergen de él y que perpetúan las diferencias norte-sur. Los debates también se han centrado en las estrategias de desarrollo y en la forma en que se implementaron, así como en la cooperación al desarrollo. A menudo, las críticas han ido seguidas de propuestas alternativas que minimizan el antiguo concepto de desarrollo, normalmente equiparado con el crecimiento económico, por lo que han surgido nuevas tendencias de desarrollo diferentes. Nos encontramos con propuestas postdesarrollistas que no solo demandan matices de significado para el desarrollo, sino que buscan deconstruirlo para exponer el colonialismo que subyace a las teorías del desarrollo, al tiempo que busca ampliar el horizonte para incluir múltiples alternativas contextualizadas. El presente modelo ha generado crecimiento a costa de la explotación y ha estimulado sobre todo en el hemisferio norte un consumo desenfrenado. Esto ha derivado en toneladas de basura, pérdidas de hectárea de bosque, efecto invernadero y recalentamiento. El modelo actual, basado en la falsa premisa de la explotación ilimitada de los recursos naturales y humanos, ha demostrado ser insostenible. Las alternativas propuestas desde las empresas y gobiernos beneficiados por el modelo actual, o el conocido greenwashing, no son soluciones a largo plazo, y el llamado desarrollo sostenible, que se promueve desde las instituciones mundiales, es parte del problema. No es suficiente con imponer límites a las emisiones. Así, después de décadas en las que ni la industrialización por sustitución de importaciones impulsada por los estados ni las políticas neoliberales impulsadas por el mercado han podido resolver los problemas de pobreza y desigualdad, parece que se está abriendo un nuevo periodo posneoliberal en lo teórico y práctico, sobre todo en algunos países latinoamericanos. Históricamente, las voces más críticas respecto del modelo establecido han venido de Latinoamérica, resaltando la importancia de las concepciones de los pueblos originarios y trayendo al frente los discursos de los márgenes. Es de destacar, además, que el concepto de desarrollo no existe en los sistemas indígenas de conocimiento, pues no conciben la vida de manera lineal. Las teorías de crítica al desarrollo como discurso surgieron de diferentes aproximaciones, incluyéndose la teoría de la dependencia, la teoría de la liberación, la investigación-acción participativa y lo expuesto por autores como Ivan Illich. Su origen más directo fue el análisis postestructuralista y la teoría postcolonial de los años 80 y 90. Los postdesarrollistas critican en su totalidad el desarrollo eurocéntrico y rechazan todas las posibles revisiones del mismo, abogando por enfoques alternativos. Definen el desarrollo como una intervención histórica, la historia de la formación de un discurso de poder y dominación sobre los países pertenecientes al sur global. Siguiendo sobre todo las discusiones sobre el discurso y las relaciones de poder de Michel Foucault,
entienden que el desarrollo supone la creación de un aparato vasto y eficaz de producción del conocimiento y poder desde el norte global, enfocado a generar un impacto profundo en la percepción de Asia, África y América Latina como realidades subdesarrolladas y objeto del intervencionismo eurocéntrico. Así, la transición posneoliberal también pretende ser una transición hacia el concepto y la práctica del buen vivir. El término buen vivir se inspira en la experiencia y práctica del Sumak Kawsay, de los pueblos indígenas andinos que han sido marginados o subordinados a lo largo de la historia en nombre del desarrollo. El origen de todas las corrientes se encuentra en la periferia, en las voces de los pueblos originarios. Se rescata la filosofía ancestral del Sumak Kawsay, andino-amazónico, proponiendo la recuperación de las relaciones primordiales entre los humanos y la naturaleza, a partir de abandonar el modelo de organización capitalista y recuperar otros sentidos vitales que permitan garantizar la vida entera para los pueblos y sociedades a través de la cooperación, la solidaridad, la reciprocidad, la participación y la vida en comunidad. Así, el Sumak Kawsay tiene como referencia el modo de vida andino. Es una institución, una vivencia que se desarrolla en las entrañas del sistema de vida comunitario y es aplicable solo a este sistema. Así, el Sumak Kawsay es original y válido en un contexto sociocultural y socioecológico concreto. Dentro de las nuevas perspectivas para el desarrollo, autores como Escobar, Sibá o Bautry, de índole postdesarrollista, han enfatizado en la necesidad de visibilizar las formas de conocimiento que se generan desde los márgenes, desde las culturas que son objeto del desarrollo, con el fin de transformarlas en sujetos y agentes del mismo. El desarrollo local, que surge como propuesta en varios países, pretende ubicar el desarrollo a nivel de espacios geográficos consolidados por identidades colectivas, historias compartidas y procesos económicos articulados, otorgando protagonismo a los actores del territorio y su capacidad de conformar redes para animar el desarrollo y darle competitividad con recursos propios. En América Latina, esta corriente ponía énfasis en la participación ciudadana, la democracia, la descentralización y las culturas como elementos claves para el mejoramiento socioeconómico de dichos espacios. Destaca también Amartya Sen, que aboga por ubicar al ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo, dando importancia a las libertades políticas, la educación, la cultura y el rol de la mujer como elementos ineludibles de las políticas de desarrollo. A esta perspectiva se sumarán los aportes de Manfred Max Neef y Antonio Elizalde con El desarrollo a escala humana, que recalca el hecho de que las necesidades humanas son finitas y se encuentran en permanente interacción. Para ellos, el desarrollo se debe concentrar en construir un conjunto de satisfactores adecuados para atender las necesidades humanas fundamentales, que permitan la generación de niveles crecientes de interdependencia entre los seres humanos, ellos mismos y en su articulación con la naturaleza, en la interacción de los procesos globales y los comportamientos a escala local, y en la imbricación del ámbito personal con su entorno social. Por otro lado, Marcel Mauss, en sus estudios sobre las comunidades aborígenes, resaltaba el espíritu del don, dar, recibir, retribuir, como fuerza que permite establecer y consolidar los lazos existentes en la comunidad y en las sociedades contemporáneas. En el propio sistema actual, todos los sistemas de voluntariado, cuidados de enfermos, donación de sangre y de órganos, trabajos por el bien de la vecindad, etc., se basan en comportamientos de generosidad con los extraños. Esta dimensión de la actividad humana representa para estos autores una forma de reconstruir y consolidar el tejido o lazo social existente entre las personas. Se trata, sin embargo, de revalorizarlo a expensas de los intercambios de mercado, ya que los primeros crean una relación, un vínculo sin límite de tiempo entre los actores de dicho intercambio. Aquí, los bienes que participan en la permuta poseen principalmente un valor simbólico, valor de uso marcado por las relaciones que surgen y se establecen en función de ese bien. El decrecimiento, por su parte, es una opción distinta del desarrollo, que nació para enfrentarse a las visiones del desarrollo sostenible que las empresas querían convertir en una nueva oportunidad de negocio. Es un proyecto global y a la vez revolucionario. Supone una organización de nuestras vidas. El decrecimiento es, primordialmente, una crítica a la economía del crecimiento. Reclama la descolonización del debate público hoy acaparado por el lenguaje economicista y, de ende, la abolición del crecimiento económico como objetivo social. Además de esto,
El decrecimiento representa también una dirección deseada, en la que las sociedades consumirán menos recursos y se organizarán y vivirán de modos distintos a los actuales. Compartir, simplicidad, convivencialidad, cuidado, son significados esenciales para definir el aspecto que tal sociedad tendría. Aboga por una vida más simple, utilizando estrictamente lo que necesitamos para una vida más digna y plena. El socialismo ecológico, inaugurado por William Morris en el siglo XIX, representa también una reorganización de la vida, abogando por energías limpias, reducción de la huella ecológica. La respuesta ecosocialista representa una ruptura tanto con el modelo expansionista del capital como con la perspectiva productivista del socialismo real. Para los ecosocialistas, tanto la lógica del mercado y del lucro como el productivismo burocrático del marxismo economicista y vulgar son modelos totalmente incompatibles con la urgente e impostergable exigencia de preservar y cuidar del medio ambiente y las personas. Finalmente, Arturo Escobar. Es un reconocido antropólogo colombiano que se centra en áreas como la antropología del desarrollo, la ecología política o los movimientos sociales. Desarrolló y defendió la idea de que el tercer mundo no es una realidad, sino una invención creada tras la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la Guerra Fría y los intereses norteamericanos en América Latina y las independizadas naciones de África y Asia, siguiendo la lógica postestructuralista. En relación con el repensar del desarrollo, defiende la necesidad de pasar de un universo a un pluriverso, enfatizando en la necesidad de revalorizar lo local y acabar con las imposiciones occidentales. Sin embargo, con un toque pesimista, expone que, a pesar de las críticas, el discurso del desarrollo y su proyecto siguen predominando e incluso se han reforzado desde la década de los 90. Para sobrepasar este paradigma, es preciso llevar a cabo una ecología de la transición, que comprende una profunda transformación cultural, económica, científica y política de las instituciones y prácticas dominantes, revalorizando lo local. Para Escobar, el buen vivir entraría dentro de esta perspectiva y es una alternativa al desarrollo que incluye la importancia del pluriverso. Asimismo, destaca la importancia de abrir el ámbito académico cada vez más a estos enfoques, pues los discursos actuales predominantes siguen contribuyendo a perpetuar el capitalismo. Se debe liberar la economía del capitalocentrismo. El objetivo es volver a teorizar el mundo como diverso y convertir esta diversidad en un punto de encuentro para las luchas por las subjetividades no capitalistas y construcciones alternativas del mundo. En su obra, Una minga para el postdesarrollo, Escobar analiza cómo el desarrollo y la modernidad involucran una serie de principios. El individuo racional, no atado ni a un lugar ni a una comunidad, la separación de naturaleza y cultura, la economía separada de lo social y lo natural, y la primacía del conocimiento experto por encima de todo otro saber. Para conseguir la supervivencia del planeta y del ser humano se necesita cambiar el modelo, y una de las alternativas con más fuerza para ello en el panorama reciente es el modelo del buen vivir. Lo que se conoce como buen vivir es una cosmovisión, una alternativa postcapitalista que surge de la corriente del postdesarrollo y que aboga por superar la narrativa eurocentrista y de la modernidad capitalista predominante, asociada a una evolución lineal de las sociedades que debe culminar con un desarrollo a la occidental. El concepto irrumpió con fuerza en la arena política y académica internacional hace más de una década. Las ideas englobadas bajo la denominación buen vivir han cobrado una gran importancia en varios países de América Latina y desde ahí se han difundido a nivel internacional. Son conceptos que nacieron al calor de movilizaciones ciudadanas y en una fuerte polémica con las concepciones usuales del desarrollo. En su generación se articularon y amalgamaron aportes que provienen tanto de concepciones de algunas naciones indígenas como desde la crítica occidental a sus propios males. Así, el buen vivir cuestiona el modelo productivista y consumista y la idea de que todas las sociedades deben transitar desde un ámbito atrasado o subdesarrollado hacia una etapa superior de modernización, es decir, elimina la idea de un objetivo universal e igual para todas las sociedades. La riqueza no consiste en la acumulación de bienes, sino en lograr un equilibrio entre las necesidades fundamentales de la humanidad y los recursos disponibles para satisfacerlas. Esta visión se remonta a los pueblos altiplánicos de los Andes, entre otros pueblos originarios, como una visión y modelo de vida, siguiendo el Sumak Kawsay,
cuya traducción más aceptada sería vida de plenitud. El valor principal es el entender el ser humano como parte de un todo armónico con la naturaleza y con los otros seres humanos, reconociendo que existen diversos valores y formas de ver el mundo y que se precisa un respeto por los seres vivos que integran y conviven en la Tierra. Se asocia la idea de Pachamama como un todo. Las comunidades originarias han adoptado el buen vivir como una forma de resistencia al colonialismo y en algunos casos han podido permanecer al margen del capitalismo moderno. Existen tres corrientes de pensamiento que estudian el buen vivir. La corriente indigenista culturalista se caracteriza por la importancia que se le da a la autodeterminación de los pueblos indígenas en la construcción del buen vivir, para así también preservar su identidad y los elementos espirituales, parte de las cosmovisiones andinas. En esta corriente, los autores hablan del sumac causai o sumac amaña, y no del buen vivir, ya que este concepto no cuenta con la dimensión espiritual con el que cuentan los anteriores. Por otro lado, consideran que el buen vivir está influenciado por elementos occidentales, muy alejados de las culturas y costumbres ancestrales andinas. Con esta corriente se aspira a recrear en el siglo XXI las condiciones armónicas de vida de los pueblos originarios, basadas en un sistema socioeconómico comunitario o de comunismo primitivo. Para los autores indigenistas, el sumac amaña o sumac causai es una filosofía de vida fundada en las tradiciones de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el sumac causai es una alternativa al desarrollo. La corriente socialista o ecomarxista se caracteriza por la relevancia que se le da a la gestión política estatal del buen vivir y a los elementos relacionados a la equidad social. Los autores ecomarxistas no prestan tanta atención a las cuestiones culturales o identitarias. El socialismo del sumac causai y el socialismo comunitario andino son clave, y se habla más de ellos que del buen vivir. Estos socialismos son entendidos como una variante andina del socialismo, que deben ser completados con elementos del pensamiento neomarxista, como la revolución bolivariana o la resistencia a la globalización. Por lo tanto, tras llegar a controlar el Estado, los autores aspiran a construir un biosocialismo republicano, un bioigualitarismo ciudadano o un socialismo comunitario. El buen vivir dentro de esta corriente constituye una propuesta racional de transformación social que busca la equidad, manteniendo la armonía con la naturaleza. El buen vivir constituye un modelo de desarrollo alternativo al neoliberalismo y al capitalismo, con el objetivo de revitalizar el modelo de desarrollo neomarxista. La corriente postdesarrollista o ecologista le da mucha importancia a la sostenibilidad y a la construcción participativa del buen vivir, incluyendo aportaciones de diferentes movimientos sociales. En vez de hablar del sumac causai o del sumac amaña, se centran más en el buen vivir, y lo entienden como una propuesta que va más allá del desarrollo y una utopía por reconstruir. Para estos autores, la participación de los ciudadanos es parte del propio concepto del buen vivir, y no solo se debe tener en cuenta en su implementación. El buen vivir es una propuesta para construir de manera participativa con aportaciones intelectuales de marcos de referencias muy diversos, un marco posmoderno para crear significados. Los autores postdesarrollistas niegan el desarrollo como un discurso universalizante y como objetivo que deben alcanzar todos los países. Los elementos centrales de estas tres concepciones del buen vivir son la identidad y la espiritualidad en el caso indigenista, el estatismo y la equidad en la corriente socialista y la sostenibilidad y el localismo en la ecologista. De estos, tres elementos son comunes a las tres corrientes: la identidad, la equidad y la sostenibilidad. Además, hay 6 dimensiones comunes: medios de vida, equidad, sostenibilidad, empoderamiento, capacidades y cohesión social. El primer paso para acercarse al buen vivir sería dejar a un lado la idea de que la naturaleza es una mercancía. Es imprescindible realizar un esfuerzo político consistente para liberar a la naturaleza de su condición actual de propiedad objetivada y reconocerla como un sujeto titulado con derechos inalienables. Es urgente trabajar hacia una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, como punto de partida para reconstruir una relación armoniosa entre los seres humanos y la Madre Tierra. En segundo lugar, se dice que el paso de una economía de eficiencia hacia una de suficiencia es esencial. La suficiencia se puede definir como el producir solamente suficientes necesidades, es decir, necesidades reales, y no aumentar la eficiencia basada en la competencia y el consumo descontrolados, que ponen en peligro la estabilidad social y sostenibilidad ambiental. Si el punto de partida es una economía basada en la solidaridad y la sostenibilidad, esto abre la posibilidad de construir formas alternativas de producción, intercambio, consumo y cooperación.
Así, en una economía solidaria, como parte de una sociedad plenamente democrática, la propiedad capitalista no puede existir, ni las empresas públicas pueden controlar la economía. Existen otras formas de propiedad comunitaria, como las cooperativas de financiación y las cooperativas de producción, consumo, vivienda y servicios. La clave es aceptar que la naturaleza tiene límites que la economía no debe sobrepasar. La nueva economía tiene que revalorizar lo local y las aproximaciones tienen que ser de abajo arriba. Se debe revalorizar el mercado doméstico por encima del internacional. En lugar del capital, el punto de partida de la economía del buen vivir debe ser el ser humano. El trabajo es un derecho social y es un deber. Por tanto, no se puede tolerar ninguna forma de desempleo o subempleo. No se trata simplemente de producir más, sino de producir para vivir mejor. Una vez que organicemos y prioricemos correctamente, el trabajo contribuirá a dignificar a la persona. Tendremos que aceptar el trabajo como un espacio de libertad y placer y desarrollar un proceso de redistribución del mismo. El Estado, por otro lado, tiene un papel imprescindible para promover las formas locales alternativas a la economía capitalista global. La división internacional del trabajo tiene que acabar. Los países que producen y exportan materias primas necesitan tener soberanía sobre su propia economía, lo que les permitiría promover e invertir en innovación científica y tecnológica. Las innovaciones basadas en las necesidades, a su vez, se incorporarán al nuevo sistema de producción y tendrán como objetivo promover la inclusión social, la formación laboral y la creación de altos niveles de empleo bien remunerado. Esto último es fundamental para evitar el subempleo, la distribución desigual del ingreso y la salida demográfica que produce la migración, entre otras patologías del modelo de acumulación basado en la exportación de materias primas. A modo de conclusión del buen vivir, es necesario una deconstrucción de la economía existente, como ya hemos visto, en favor de una más sostenible. Por otro lado, una desmercantilización de la naturaleza, mediante la desmaterialización también de los procesos productivos y la orientación hacia un proceso productivo más eficiente, que utilice menos recursos. La descentralización es clave en favor de la participación de las comunidades locales. Una distribución equitativa de la renta y una redistribución de la riqueza son imprescindibles. Se debe demoler y superar el patriarcado como una forma capitalista de dominación unida a la colonialidad. La soberanía alimentaria, por otro lado, es la piedra angular de nuestra nueva economía. Los derechos de los agricultores indígenas a controlar la agricultura y el derecho de los consumidores a controlar su capacidad para acceder a los alimentos y el acceso democrático a la tierra, que es un bien público, son claves. El mayor desafío, sin embargo, para el buen vivir es conseguir indicadores, es decir, conseguir formas concretas de medir los avances hacia el mismo. Además, para que el buen vivir se ponga en práctica, se requeriría trabajar desde múltiples perspectivas, instituciones y comunidades, nivel macro y micro, confirmando así su naturaleza plural. Otros desafíos pueden ser su naturaleza controvertida, es necesario un consenso académico, la atribución política de la ideología del buen vivir y su existencia dentro de una economía extractiva. Escuchar a las comunidades originarias y sus opiniones acerca del buen vivir son imprescindibles para llevarlo a cabo de manera correcta. La cosmovisión de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, nos enseña que todo vive, que las montañas viven, que el agua vive, que el árbol vive. Así como nosotros sentimos y pensamos, ellos también sienten y piensan. Y en nuestra cosmovisión, nuestros ancestros nos enseñan que todo es importante, que no hay pequeño, que no hay grande, sino todo es importante. Y por lo tanto, de esa concepción de vida emerge el cuidado a todo, el respeto a todo. Por eso para nosotros las montañas son nuestros abuelos, nuestras abuelas, que nos cuidan, que nos inspiran, que nos dan alimento. La Madre Tierra vive, nos abraza y nosotros somos sus hijos. En Aymara decimos, Pachacaman, Pachamaman, Huapatano. Significa, somos hijos del Padre Cosmos, somos hijos de la Madre Tierra. Y eso tiene una connotación profunda en nuestras vidas, porque de eso emerge el ayllu que es la comunidad. Pero la comunidad entendida no solamente como la unidad y estructura social, sino el ayllu entendida como una comunidad, como una unidad y estructura de vida. Todo es parte de la comunidad. La montaña, el árbol, el río, los insectos, todo es parte de la comunidad. Y el deterioro de cualquier especie, de cualquier parte de la comunidad,
humanidad es el deterioro de todo. La naturaleza está en mí y yo estoy en la naturaleza. El buen vivir es un concepto en realidad que está en construcción. Una manera distinta de entender eso que tradicionalmente llamamos progreso o desarrollo. Porque la palabra desarrollo en sí casi encarna una manera occidental, una manera autoritaria, una manera hasta racista de entender qué es el progreso. Edificios, construcción, productividad, todo lo físico en desmedro de lo humano. Todo lo occidental en desmedro de los valores tradicionales de los pueblos originarios. Probablemente el buen vivir pueda ser esta categoría que nos permita hablar de un desarrollo distinto, nuestro, de una modernidad andina, quechua. Esta filosofía nace a consecuencia de varios procesos de violencia que han sufrido las comunidades indígenas, ¿no? Esa imposición de un desarrollo, de un tipo de desarrollo, por ejemplo, que es la única forma de generar economía es saqueando los minerales de los cerros, de la tierra. Entonces las comunidades no lo entienden así, no puede ser posible. Hemos vivido tanto tiempo sin necesidad de estar matando nuestra tierra. No, yo quiero una nueva forma. Entonces ahí las comunidades indígenas empiezan a hacer diferentes formas de vida, ¿no? Fomentando mucho más la agricultura, mucho más la ganadería, cosas que pueden mantenerse en equilibrio. En otras palabras, el buen vivir es eso, el mantenerse en equilibrio, en bienestar, donde no haya un sistema opresor. Busca que recuperemos la noción de que no somos los últimos. No es que mentira que tenemos que esperar que alguien nos salve. Sí podemos nosotras, sí podemos nosotros empezar a cambiar el mundo y a cambiarlo desde hoy. El buen vivir fue incluido en las constituciones ecuatoriana y boliviana como un referente normativo, así como en los sucesivos planes de desarrollo nacional de ambos países. Tanto en Bolivia como en Ecuador se plantea una transición hacia el buen vivir a largo plazo, cuya primera fase está pautada por la refundación constitucional. Sin embargo, hay diferencias en cuanto al proceso a seguir. En el caso ecuatoriano se habla de desneoliberalización, de la recuperación de soberanías y de autodeterminaciones, mientras que en la Constitución boliviana se prioriza la descolonización radical. El concepto del buen vivir está plasmado de manera más profunda en la Constitución ecuatoriana, ya que se le considera como un concepto más allá de un principio ético-moral y aparece dentro de la organización y ejecución de los derechos de la sociedad. En cuanto a la Constitución boliviana, el summa camaña aparece junto con otros conceptos asociados dentro de un marco plurinacional, elemento no tan desarrollado en la ecuatoriana. Sin embargo, en Bolivia la Constitución está más centrada en el Estado, en detrimento de la sociedad civil. En cuanto al Plan Nacional del Buen Vivir de Ecuador, hay una serie de orientaciones éticas destinadas a la implementación del buen vivir: unidad en la diversidad, vivir en sociedad, igualdad, integración y cohesión social, derechos universales y de potenciación de las capacidades humanas, armonía con la naturaleza, convivencia solidaria, fraterna y cooperativa, relaciones de trabajo y de ocio liberadores, reconstrucción de lo público, construcción de una democracia representativa, participativa y deliberativa, consolidación de un Estado democrático, pluralista y laico. Este plan plantea una gran revolución político-social que, aunque defiende una desneoliberalización, algunos autores critican por su lenguaje occidentalista. Por otro lado, el plan introduce una nueva semántica al unir los conceptos del buen vivir y el socialismo del buen vivir, que articula la lucha por la abolición de privilegios, justicia social e igualdad, con la construcción de una sociedad que respeta la diversidad y la naturaleza. El objetivo principal del socialismo del buen vivir es reforzar la sociedad, la vida y el trabajo en todos sus ámbitos, favoreciendo el acceso a buenas condiciones de vida, oportunidades y bienes que garanticen una vida digna sin dañar a la naturaleza. Puede realizar una comparación con la Constitución boliviana, ya que está igualmente orientada hacia lo que se conoce como el discurso del buen vivir. En el preámbulo se indica que el modelo económico boliviano es plural y busca mejorar el vivir bien y la calidad de vida de todos los bolivianos. En resumen, estas propuestas en aras de la transformación hacia el buen vivir de Ecuador y Bolivia pretenden dejar atrás los problemas del mal desarrollo para así conformar sociedades plurinacionales.
Al alcanzar la creación de sociedades poscapitalistas e identitarias, se conseguiría establecer unas poblaciones equitativas y biocéntricas, orientadas hacia la sostenibilidad. Sin embargo, la realidad ha sido otra. La utopía del buen vivir descrita en las constituciones boliviana y ecuatoriana y en el Plan Nacional del Buen Vivir no han cumplido con sus promesas en la práctica ni en el ámbito político, ni en el económico, ni en el social. El intento de transformar los principios del buen vivir en políticas públicas conlleva grandes dificultades y contradicciones. Este esfuerzo se contradice con el modelo neoextractivista, que está fundado en la necesidad de crear divisas para financiar políticas públicas asistencialistas y programas sociales implementados por los gobiernos de Bolivia y Ecuador. Para una correcta aplicación práctica del discurso del buen vivir, tanto en los estados como en los mercados de los países andinos, tendrían que transformarse y someterse a regulaciones compatibles con las necesidades sociales y ecológicas reales de la sociedad. En cuanto a las críticas al buen vivir, cabe preguntarse si es excesivamente utópico o si es una alternativa factible para concebir una sociedad poscapitalista. Además, existe el riesgo de que el buen vivir no pase de ser una moda conceptual que con el transcurso del tiempo se vaya diluyendo hasta convertirse en una palabra más que se incorpora al léxico de las agencias del poder supranacional. Ha habido además un avance internacional hacia el buen vivir, aunque no sea suficiente. En la resolución para una Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la ONU reconoció la pluralidad para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. De esta manera, pudiéramos considerar que sigue siendo una perspectiva teórica atractiva, pero sin concreciones reales para llevarse a la práctica. Diversos autores sostienen, asimismo, que las medidas habrían de tomarse a nivel gubernamental, sobre todo desde los países objeto de estudio en Latinoamérica. Cabe señalar que a la hora de la práctica los gobiernos erran en la aplicación de las disposiciones, debido a la larga escala de la envergadura de las contrariedades que acarrea únicamente hacer frente a los desafíos como gobierno de un país tercermundista, por lo que la mayoría de las políticas que incorporan suelen estar en contradicción con el buen vivir, pues continúan encarnando una visión modernista del desarrollo. No obstante, sí que es preciso recalcar que la sola introducción del deseo de un buen vivir a escala interconstitucional en un país es un acontecimiento político epistémico que altera la historia moderna de desarrollo, así como los políticos que la ejecutan, incluyendo las izquierdas, porque reta el liberalismo convencional de los años recientes al Estado y al capital. Muchos estudiosos coinciden en que es necesario contar con el respaldo de una estrategia de integración regional autónoma. Existe una necesidad de desarrollar las fuerzas productivas endógenas, entre estas las capacidades humanas y los recursos productivos, locales, así como el concienzudo control de la acumulación y concentración de los modelos de consumo. Esto no puede ser posible si no es conducido a través de un proceso político de participación plena que implique que las medidas pertinentes a ser llevadas a cabo acaparen políticas que fomenten el cultivo ético de la tierra, una desprivatización del agua que garantice la administración social de la misma, además de establecer adecuados mecanismos de crédito, impulsar tecnologías apropiadas con el medio y fomentar los sistemas de transporte público, entre otros. Se trata de realizar un intento de activar procedimientos que den lugar a un cambio en el grado de buen vivir del que consta una sociedad. Sin embargo, no es suficiente con impulsar disposiciones, y menos en gobiernos tercermundistas que no disponen de un grado elevado de fondos y capacidad de gestión para fomentar y propiciar el desarrollo en todo un país. En efecto, el buen vivir se configura como una plataforma donde convergen diferentes elementos con la vista hacia un futuro próximo. Encarna un horizonte utópico de transformación sujeta a procedimientos democráticos que han de emanar desde el Estado. Se trata de todo un desafío, pues la mayoría de las presiones sociales no se desvanecerían inminentemente.